quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos hable esta noche, porque, ¿sabes? Un hombre solo puede transmitir conocimiento, pero el Espíritu Santo transmite revelación. Y necesitamos que sea el Espíritu Santo que esta noche nos hable. Cierra tus ojos un momento y con tus palabras dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Espíritu Santo, habla a mi corazón. Espíritu Santo, haz que esta palabra dé frutos en mi corazón. Ayúdame a comprender tu verdad. Ayúdame a abrazar tu verdad. Ayúdame a parecerme cada día más a Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Y tenemos ahí en las pantallas una palabra clave: peligro. Peligro. La vida cristiana no es fácil, ¿verdad que no? Qué difícil es. Y la verdad es que cuando ya se lleva un tiempo en el Evangelio, te das cuenta que hay momentos en donde has estado muy apasionado por Dios, pero hay momentos en que no. Hay momentos en como que se baja la pila, como que nos cuesta trabajo incluso orar, buscar a Dios. Hay momentos muy difíciles y todos los pasamos. Todos. No es sencillo. Jesús tuvo que dar un mensaje a una iglesia diciéndole: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la traducción del lenguaje actual, es que ya no me obedeces como lo hacías al principio. Ya no haces las cosas como al comienzo. Y hay un momento de peligro en donde tú tienes que estar atento en tu vida. ¿Cuál es ese peligro? El peligro inminente está cuando llega el punto de una palabra que conocemos bien, pero que meditamos poco en ella: tentación. Tentación es el momento del mayor peligro espiritual que podemos atravesar. La tentación. ¿Sí? Qué difícil. Qué difícil. ¿Y cuántos cristianos, millones de cristianos, caen derrotados día a día? Millones de cristianos. Es más, hemos optado, ya la iglesia mundial, la iglesia cristiana del mundo, ha optado por dejar de combatir el pecado porque lo han normalizado. Como millones de cristianos caen en pecado, dicen: ya es normal. Ya se acentúa de que no pasa nada. Y sí pasa. Y lo mejor es aprender a defendernos. Eso es lo mejor. Aprender a defendernos. ¿Cómo manejar la tentación? Quiero dejar claro algo. Cuando somos tentados, aún no hemos pecado. Ser tentados no es pecado. Jesús fue tentado y no pecó. Entonces no nos debe dar vergüenza reconocer que estamos pasando tiempos de tentación. Es más, es el momento donde hay que tener un amigo espiritual y decirle: ¿sabes qué? Estoy pasando por momentos de tentación. ¿Sí? Y decir: ora por mí, ayúdame. Ahora, no solo la tentación es el asunto sexual, porque normalmente se usa esa palabra tentación a cosas sexuales. No, aparte de lo sexual hay un montón de cosas. Hay muchas cosas por las que somos tentados. Y tienes que grabar hoy en tu mente este versículo que te voy a enseñar, porque es una promesa de parte de Dios. Y es un versículo que hemos tergiversado en la iglesia mundial, porque lo relacionamos con pruebas y realmente habla de tentación. Primera de Corintios 10, versículo 13, dice que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá
que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cuál es la promesa? Y mira, Dios lo firma diciendo: Dios es fiel. A la luz de este versículo, quiere decir que todas las tentaciones por las que pasemos tú y yo, las podemos superar. Todas. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Porque no hay la voluntad de resistir. Todas las tentaciones, todas por las que puedas pasar, amado, amada, aquellos que están en Facebook, toda tentación que puedas pasar, por todas, tú puedes superarlas. Dios no te va a dar algo que tú no puedas controlar, no va a permitir que suceda algo que tú no puedas controlar. Está hecha a tu medida esa tentación. Está hecha a la medida. Dice ahí que cuando seamos tentados, dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará una salida. Siempre hay una salida. Sin en cambio, los cristianos decimos, es que no lo pude evitar. Otra frase, es que no pude resistir. ¿Sí? Otros dicen, es que no tuve más remedio, tuve que ceder. ¿Sabes? Esa clase de frases y frases parecidas son blasfemia. Qué fuerte se escucha decir blasfemia, porque relacionamos blasfemia cuando juzgaron a Jesús, ¿verdad? Blasfemia es todo aquello que nosotros digamos que va en contra de Dios. Y si yo digo que esa tentación fue más grande que yo, es blasfemia. Porque esta palabra, 1 Corintios 10:13, dice que Dios puso una salida. Lo que pasa es que no quise tomar la salida. Cuando decimos alguna de esas frases, lo que estamos diciendo es que Dios es mentiroso. Debemos de tener cuidado. Pero ¿verdad que son frases que usamos para justificarnos? El decir, no, es que la tentación era más grande que Dios. Eso es lo que decimos. Esas frases son delicadas, muy, muy delicadas. ¿Sabes por qué a veces no queremos tomar esa salida que Dios nos da? Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedas resistir. ¿Sabes por qué no la queremos tomar? Porque muchas veces esa salida nos causa dolor, se nos hace difícil, o esa salida podría ser vergonzosa. ¿Sabes? El otro día estaba en el lavadero, Facebook. ¿Sí? Me ha sorprendido lo que ha pasado las últimas semanas en redes sociales, cómo la gente por dinero es capaz de hacer lo que sea. ¿Sí? A las parejas les dicen, oye, por $1,000 me das a tu novia. ¿Sí? Y ahí están haciéndola. ¿Sí? Y entonces, de repente, se hace viral un joven, y lo busqué. Se hace viral un joven al cual él va con su novia y les ofrecen un dinero, ¿sí? Y la novia se animó y él tibiamente, no se defendía mucho, pero era por un dinero pasar 1 minuto dentro de un vehículo, ¿sí? Besándose con una persona que no conocían. ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo el muchacho? El muchacho se sube a este vehículo con vidrios polarizados y el muchacho le dice
a la chica no. No. Y la chica se le lanzaba y lo abrazaba y él dice, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Sí? Ese muchacho ahora es un héroe en redes sociales. ¿Sí? A la novia no se la acaba. Pero el muchacho es un héroe. Y dije, wow, en medio de tanta prostitución, porque no es otra cosa más que prostitución, ¿sí? La gente sigue creyendo en los héroes. Y el muchacho se hizo muy famoso. Muy, muy famoso. Y está el video donde él dice, no, perdió la novia, perdió el dinero, después ya le ayudaron en algunas cosas, pero el muchacho dijo no. Y dije, wow, este se aguantó la exposición en cámara para muchos al inicio pues era un poco hombre, él como no aprovechó, ¿verdad? Pero sabes, dije, qué bueno que aún hay gente con valores. Pero mira, ¿por qué te platico esto? Porque muchas veces los cristianos, por no pasar una vergüenza, cedemos por menos, es más, ni por dinero. Ni por dinero. Cedemos. No queremos tomar la salida de la cual nos habla el apóstol Pablo en Corintios. Dios pone una salida y esa salida puede ser que te cueste vergüenza, que te sea difícil o que te sea dolorosa. Pero sabes, la salida la puso Dios. Hay una salida ante toda tentación. Siempre habrá una salida. Dios es el que la pone. Dios pone. A la luz de este versículo, entonces nuestro lenguaje debe de cambiar. Debemos de estar atentos a las salidas. Debemos de saber eso. Dios nos va a ayudar. Hay una salida. La tentación no es más grande que tú. El diablo no te va a mandar un misil si tú no vas a resistir un misil. No se lo permite el Señor. Ahí es donde ocurre la verdadera batalla, amado, en la tentación. No en el pecado. En el pecado no es la verdadera batalla. En la tentación es la batalla. Porque lo que hace el diablo es secuestrar la mente. La batalla surge acá, en la mente. No es, miren, la mayoría de los hombres adúlteros cuando son confrontados dicen, es que se dio. Dicen, no. Primero pasó acá. Primero se planeó. ¿Sí? No fue que se dio. Eso no existe. No existe. Cuida tu mente, amado. Cuida tu mente. Te voy a dar un consejo, porque una de las funciones del alma es la mente. El pensamiento es una de las funciones del alma. Debes aprender a cuidar las ventanas de tu alma para protegerla. ¿Qué hace uno cuando en la colonia empieza uno a saber de que ya robaron en un lugar, ya robaron el otro? Poner protecciones, ¿sí o no? Rápido. Se ponen protecciones a las ventanas, se pone una nueva chapa, se hacen cosas para proteger. Protege las ventanas de tu alma. ¿Cuáles son las ventanas de tu alma? Los ojos, la nariz, lo que hueles, lo que pruebas, lo que tocas, lo que escuchas. ¿Sí? Mucho cuidado con las ventanas del alma. Ponle protecciones. Porque mira, la palabra de Dios nos enseña, Efesios 4:22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Miren, mucha atención en este versículo. ¿Sí? Nuestra naturaleza pecaminosa se corrompió por sensualidad y engaño. El engaño sucede acá en la mente. Acá es donde sucede el engaño. La naturaleza se corrompe por esas dos cosas. Sensualidad, ¿sí? Que ese es el mensaje que envían a nuestras ventanas del alma,
y el engaño sucede cuando nosotros lo aceptamos. Ahí se corrompe. Verso 23, por favor. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí está lo interesante. ¿Dónde ataca Satanás? A la mente. ¿Dónde nos va a defender el Espíritu? En la mente. En la mente. La gran batalla sucede acá. Y esa gran batalla tenemos que estar atentos para librarla. ¿Por qué? Suceden dos cosas. Mira, el diablo manda un mensaje, el diablo nos da una idea, y todo mensaje que viene del diablo se llama tentación. ¿Sí? Pero como hay una guerra ahí, Dios o el Espíritu Santo también nos da una idea, y esa idea se llama inspiración. Entonces quedamos entre la tentación y la inspiración. Y todo está aquí. Y nosotros estamos ahí enloqueciendo en esta batalla de la mente. Enloqueciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el diablo está mandando a través de sensualidad, está mandando engaños. Y el Espíritu Santo a través de su palabra nos manda inspiración. Y nosotros estamos en medio. Esa imagen del diablito y el angelito. Y nosotros, ¿qué información es a la que le hacemos más caso? Tú eliges todos los días cuáles son tus pensamientos. Tú los eliges, tú los alimentas. ¿Sí? Date cuenta. Si tienes algún pensamiento pecaminoso, comenzó con poquito y luego va alimentándose y cada vez vas pensando más en eso. Cada vez más en eso. Nosotros vamos alimentando, nosotros nos programamos para qué pensamientos son los que van a estar en nuestra mente. Nosotros elegimos. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que ven en las aplicaciones. ¿Sí? Ya son un montón, antes solo era Netflix, ahora son un montón. ¿Sí? Y ay, es que las series están bien buenas, dicen, ¿no? Y algunos dicen, no, es que yo ya no veo mugroso Canal de las Estrellas y Canal 5, no, yo veo, y no es otra cosa que lo mismo, pero en aplicación. Lo mismo. Hay gente que le gusta ver muertos, ¿sí? Para aquellos que les gusta CSA y todas esas, y dicen, ay, hasta se sienten intelectuales. No, es que a mí me gusta porque yo aprendo. ¿Qué aprendes? No aprendes nada, solo te estresas, tu alma está estresada. ¿Sí? No estoy diciendo que no lo veas, pero sano, 1, no 10, no toda la serie en un día. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que hueles. Cuidado, cuida tu alma, protege tu alma. Es necesario que trabajemos. Mira, la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta para que reflexiones, los que están aquí, los que están en su casa a través de Facebook. ¿Cómo resistes al diablo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para resistir al diablo? Cuando te envía ese dardo, esa tentación, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Imagínate que estás huyendo no sé, una tentación de una persona que te gusta. Dices, ay, no, pues yo me pongo a ver series románticas. Oh, no resististe nada. Estás alimentando más lo que hay ahí. ¿Cómo resistes al diablo? ¿Cómo resistes cuando el diablo te está metiendo mensajes, ¿sí?, para bajar tu autoestima? ¿Cómo lo resistes cuando te quiere deprimir?
¿Cómo lo resistes cuando quiere que tú pienses que no eres un hijo de Dios? ¿Cómo lo resistes? ¿Cuál es la defensa? Y yo sé que la mayoría está diciendo, no tengo ni idea cómo resistirlo. No tengo ni idea cómo defenderme en la trinchera. Todo simplemente sucede acá. Estos últimos 3 años, del 2020, cuando comienza COVID, hay muchas personas con problemas en su mente. Muchas personas, porque cristianos, que no saben enfrentar una defensa, es una defensa. ¿Cómo resisto al diablo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y eso es lo que quiero hablarte esta noche. ¿Sí? Ya acabé la introducción. ¿Cómo le hago para resistir al diablo? ¿Cómo le hago para que el diablo, porque hay algo que quiere hacer el diablo, hurtar, matar y destruir? Punto. Esa es la finalidad del diablo. No le interesa tu amistad. No le interesas. Hurtar, matar y destruir. Y si el diablo lo que lanza a través de sensualidad es engaño para ser tentados, y el Espíritu Santo lo que lanza es la palabra de Dios para ser inspirados, quiero preguntarte esta noche, ¿qué mensajes recibes más? ¿Lees más Biblia o ves más series? ¿Lees más Biblia? ¿Asistes más a la iglesia? ¿O andas en la tentación en la calle? ¿Qué alimentas más? ¿Qué piensas más? Ahora, entendiendo y poniendo en claro que la tentación solo se vence con la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos siendo tentados? Y tal vez esta noche estás pasando por un tiempo de tentación. Alguna situación oculta. ¿Por qué? Porque a la mayoría nos da vergüenza decir es que estoy siendo tentado. Y es ahí el punto donde hay que hablar. Es ahí donde hay que decir. Es ahí donde hay que decir, oren por mí. Es ahí. Es salvable, no se ha perdido nada en medio de la tentación. Nada se ha perdido. Mira, dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Ahí tenemos la respuesta. Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hay 2 cosas que debemos hacer si estamos pasando por tiempos de tentación. Número 1, la salvación es el primer paso. La salvación, ese es nuestro punto número 1. Dice, pónganse la salvación como casco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué hace un casco? ¿Qué hace un casco? ¿Para qué se pone un motociclista un casco? Para proteger. En lo espiritual, protege los pensamientos. Protege los pensamientos. Qué importante es el casco. Me acuerdo un amigo hace años, cuando estábamos haciendo en el 2013 el Festival Días de Esperanza, ¿sí? Y él nos andaba ayudando, visitando a todas las iglesias, ¿sí? Andaba en una moto. Y nunca se quería poner el casco, nunca. Y yo me peleaba con él y le decía, ponte el casco. Y entonces, un día antes de su accidente, tuvimos una discusión, un debate. ¿Sí? Y yo le dije, compórtate como un hijo de Dios, no puedes andar por la calle sin casco. Y entonces dice que ese domingo, ¿sí?, les remordía la conciencia lo que yo le había dicho. Y entonces decide ponerse el casco y baja en la motocicleta y tiene un accidente, lo atropellan. Pero a la hora que le pega el coche, él cae al piso y el del coche entra en pánico y se da a la fuga. Y cuando se da a la fuga,
le pasa la llanta arriba de la cabeza y lo salva el casco. Lo salva el casco. Me acuerdo aquella vez íbamos saliendo aquí de la iglesia cuando me llama por teléfono de la Cruz Roja. Dijo, si no me hubiera puesto el casco, estaría muerto. Estaría muerto. Pues bueno, este ejemplo también nos enseña que si no me pongo la salvación como casco, entonces estoy en peligro de muerte. Estoy en peligro de muerte. Estoy en completo peligro. Debo de proteger mi cabeza. Protege tu cabeza, protege tu mente. Ahí es donde la batalla se está llevando. Piensa como salvo, no como hijo del diablo. Piensa como salvo. Eso es muy importante. En medio de la tentación tienes que razonar como hijo de Dios, no como hijo del diablo. No por sentimientos. Los hijos de Dios no responden por sentimientos, responden por el Espíritu. Es muy importante. Ahora, cuando tú estás pasando, o cualquiera de nosotros está pasando tiempo de tentación y está uno aturdido entre el bien y el mal, la mentalidad de salvo le dice al diablo no y le dice a Jesús sí. La mentalidad de inconverso le dice a Jesús que no y al diablo le dice que sí. Ahí está el asunto. ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Tú crees que es mentalidad de salvo el decir, ay, luego me arrepiento? ¿Es de salvo? No. No. Ay, es que ya no puedo resistir. Si no fuera de Dios, Dios no lo permitiría. Y ¡pum! Dile sí a Jesús. En medio de la tentación, dile sí a Jesús. Ponte tu salvación como casco. Protégete. ¿Por qué vas a resistir al diablo? Porque eres salvo, porque eres hijo de Dios. Un inconverso no lo puede hacer. No lo puede hacer, porque no puede sin que le diga a Jesús que sí. Al diablo no se le puede resistir sin Jesús. Ahora, número 2, porque dice el libro de Efesios que acabamos de leer, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos de usar la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no tiene suficiente palabra? Está perdido. Está perdido. Ese es el problema del siglo XXI. Ese es el problema. Por falta de palabra, los cristianos caen. Bueno, no caen, se avientan. Como fichas de dominó, uno tras otro. ¿Por qué? Porque todos tienen un argumento. Todos tienen un argumento y la mayoría de las veces es sin Biblia. Sin Biblia. La tentación se maneja con Biblia. La tentación no es un asunto de casualidad. La verdad es el antídoto contra la tentación. De nada sirve tener 20 Biblias en tu casa si no las lees. No sirve de nada. No sirve de nada tener la super Biblia de estudio si no la lees. ¿Cómo nos ha robado? Ahora como ya traemos en el celular la Biblia, ¿sí? Hay que ser honestos. La mayoría de las personas que solo tienen la Biblia del celular no la leen. No la leen. Y tienen 10 traducciones ahí. No la leen. Ya no traemos el papel. Ya no. Ya no hay dónde subrayar, ya no hay notas, ya
Ya no hay un trabajo, ya no hay un estudio. Eso es una crisis terrible. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar y tenemos que usarla como una espada. Esto es un combate contra el diablo. Un combate, tenemos que resistir. No tengas la Biblia de adorno, úsala. Úsala. Lo mejor que puedes hacer es memorizar versículos. Memoriza versículos, memorízalos todos los días. Haz el esfuerzo, un versículo diario, un versículo diario. Cualquier momento se va a soltar la persecución. Cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando ya no nos podamos reunir? ¿Asistirías a una reunión oculta donde si nos agarran nos matan? ¿Asistirías? ¿Qué harías si supieras que el ejército comienza a entrar a las casas y si te encuentran una Biblia vas a ir a parar a la cárcel? ¿Qué harías con la Biblia que tienes? ¿Qué harías? Amados, nos puede tocar. Nos puede tocar. Y si acá está vacío de la palabra, ¿con qué te vas a defender? ¿Con qué lo vas a hacer? Qué importante es tener versículos. Mira, el diablo todo el tiempo, porque tiene todo el tiempo, el diablo lleva toda la historia humana observando al hombre. Nos conoce bien. Nos conoce bien. Tiene muchos, él no es omnipresente, pero tiene millones y millones de demonios que lo que hacen, hay demonios asignados, que lo único que hacen es observarnos. Y saben mucho de nosotros. Mucho. No te dé miedo, pero hay un demonio asignado para verte. ¿Sí? Para ver cómo eres, para ver qué te gusta, porque no son omniscientes. Mira, ni son omnipresentes, ni son omniscientes. O sea, no están en todos lados, por eso es que hay muchos, ¿sí? Y no saben todo. Ellos no conocen tus pensamientos, pero sí observan tus acciones. Ahí es donde la puerca torció el rabo. Ellos nos observan. Ellos saben hacia dónde se dirigen nuestros ojos. Ellos saben qué olores nos gusta. Ellos saben cómo hacernos enojar. Tienen toda la información. Ahora, cuando el propósito es tentarnos, dice Santiago 1, versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ojo con esto. ¿Por qué te estoy diciendo que los demonios nos observan y saben todas nuestras reacciones y saben lo que nos gusta para podernos tentar? Si no, ¿cómo saben nuestros deseos? Si ellos no conocen tu mente. ¿Cómo lo van a saber? Observándote, cómo hablas, qué te hace enojar. Como muchos dicen, ay, es que yo soy de sangre caliente, yo me enojo. Y uno dice, ah, tonto, el diablo te tiene atorado ahí. Ellos saben. Ellos saben. No todos somos tentados de la misma forma. De acuerdo a lo que nos gusta, es de acuerdo a la tentación que nos van a mandar. El diablo manda la tentación, los demonios mandan la tentación. Dice, esos deseos nos seducen. Vimos hace rato sobre sensualidad. ¿Sí? Se corrompe la naturaleza, se corrompen las personas a través de cosas sensuales, cosas que nos seducen y nos arrastran. El diablo es muy inteligente. Verso 15, por favor.
Dice, o sea, de esa tentación nacen los actos pecaminosos. O sea, se peca. Primero fue un deseo, primero fue una tentación. Pero si yo no presento una defensa, si yo no resisto, entonces nacen las acciones o los actos pecaminosos. A partir de ese momento entonces se consuma el pecado. Dice, y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. No pierdas de vista la frase cuando se deja crecer. Porque se comete el pecado. Hay un problema con el pecado. ¿Sí? Hace muchos años las papas Sabritas tenían un eslogan que era muy famoso. ¿Sí? Y decía, a que no puedes comer solo una. ¿Sí? El pecado es así. ¿Sí? ¿Será que, es que peco y me muero? No, hay un tiempo de gracia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice? Si lo dejo crecer, va a dar a luz muerte. Va a dar a luz muerte. Qué delicado es no presentar defensa. Ahora, ¿quieres saber esto? Si no presentas defensa en la tentación, el diablo dará una arrastrada terrible, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y yo sé que a los cristianos nos gusta navegar con el, no, yo ya fui perdonado de todo. ¿Y las consecuencias terrenales? ¿Y los embarazos no deseados? ¿Y las depresiones? ¿Y los pleitos entre familia? ¿Y los asesinatos? ¿Y las guerras? ¿No son consecuencias? El otro día platicaba yo con mi esposa, qué tremendo es que la Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces yo le decía a mi esposa, porque las mujeres, esto no es crítica, esto es real, la mujer que es todo sentimiento, toda sensibilidad, se deja llevar por eso y cómo puede destruir todo lo edificado. Todo. Por dejarse llevar. La mujer, por eso Satanás tentó a la mujer y no al hombre. ¿Sí? La mujer es todo sentimiento. Todo sentimiento. Te voy a decir algo que tal vez nunca habías pensado. Adán nunca lo engañó Satanás. Y no estoy diciendo que los hombres seamos mejores, pero a Satanás nunca lo engañó Satanás. Al hombre, ¿quién le dio de comer? ¿Quién? ¿Y por qué lo comió? Adán es tipo y figura de Jesús. El hombre comió por amor. El hombre comió por amor. Jesús nunca deja a su novia sola. Adán sabía que si él no comía, Eva andaría sola por el mundo sin protección. ¡Auch! Acabo de poner a Adán en el cielo. ¿Ah? Porque Adán le dio su esposa. Ahora, si reflexionamos más, Adán pudo haber dicho, bueno, pues tengo otra costilla, Señor, pues, si se va ella. Y en cambio Adán decidió, no, me voy con ella. ¡Auch! Qué importante es ser pensantes, amados.
Ser pensantes. Siempre que estés en tentación, presenta pelea. Pelea. Lucha hasta el final. Lucha. Lucha. ¿En qué momento es cuando cedemos a la tentación? ¿En qué momento? Cuando dejamos de luchar. Dejamos de luchar. ¿Qué hizo José cuando aquella mujer se le abrazó y le dijo: José, ten relaciones sexuales conmigo? Y José, imagínate cómo lo tenía abrazado la vieja esta, que le dejó ahí hasta el manto. José luchó y salió corriendo, presentó defensa, pero la salida que Dios le había dado a José, la salida era vergonzosa. Hasta el día de hoy, a mí me han dicho: ¿no será que José a lo mejor era gay? Y no, tuvo hijos después. Pero imagínate lo que dijeron los demás criados que veían a la esposa de Potifar y era Miss Egipto, la mujer. Y imagínate, dijeron: ay, el José, ¿por qué no? José luchó. Lucha, presenta resistencia. Dios puso la salida. Ahora ve lo que dice el versículo 12 de Santiago, porque leímos 14 y 15. Regresamos al 12, por favor. Santiago 1:12. Y dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dios bendice. Dios bendice. Tenemos que ser de los que soportan con paciencia pruebas y tentaciones. Dios te va a bendecir, pero resiste, soporta. Esa palabra soportar nos enseña que no va a ser fácil. Esa palabra soportar nos enseña que va a costar mucho trabajo, pero Dios te va a bendecir. Dios te está forjando. Y mira, quiero hablarte de la historia que cuando se habla de tentación siempre se hablará de esta historia. Jesús. Porque mira, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para esto, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, Jesús lleva mucha palabra en su mente y en su corazón. Jesús está equipado. Y dice en Mateo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿en qué momento lo tentó? Cuando Jesús deseaba un pan. ¿Sí? No antes. El diablo no te va a tentar con una torta cuando acabas de desayunar. Pero sí te va a tentar con la torta cuando llevas todo el día sin comer. El diablo vino y tentó a Jesús cuando Jesús estaba en ayuno. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esta tentación que la leemos de forma tan simple, a lo que se refiere es todo tipo de tentación de deseos físicos. Deseos físicos, todas. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús respondió: escrito está. Jesús sabía qué decía la palabra. Jesús sabía qué decía la ley y le contestó con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no se trata solo de decir versículos como merolico. Quiero que pienses en esto. El diablo le muestra a Jesús esas piedras, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas, ¿y qué hace? Di que estas, le presenta las piedras. Di que estas piedras se conviertan en pan.
no solo era citar un versículo, sino qué es lo que hace Jesús. Acuérdate las ventanas del alma. Lo que hace el diablo es meter en su mente: tú eres tan poderoso que puedes hacer que esta piedra, tú la puedes hacer pan. Ahora, cuando tú le hablas a alguien que tiene hambre sobre comida, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Mira, yo los domingos, cuando yo ya tengo mucha hambre, cuando vamos a salir de aquí, no me gusta platicar con Luis. El Luis es un antojadizo, ¿sí? Y a Luis le gusta hablar lo que va a comer. Y cuando yo tengo hambre, no me gusta su plática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manda un mensaje que entra por los oídos a mi mente y entonces se vuelve algo que yo quiero. A veces hemos terminado comiendo juntos los domingos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él avienta la pedrada, ¿sí? Y al rato ya estamos todos allá afuera. ¿Y si vamos a comer donde dijo Luis? Y ahí vamos. Ahora, pon esto en la historia. El diablo le dice a Jesús: tú tienes toda la autoridad, todo el poder de convertir esta piedra que tengo aquí, Jesús, en un buen pan. Ya no tendrías hambre. Y Jesús, cuando cita el versículo, en el mismo momento que lo está citando, lo está obedeciendo. O sea, no solo es decir versículos, sino demostrarle al diablo que tengo la capacidad de obedecer ese versículo que estoy citando. El diablo vino por un segundo round. Y dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo se puso bíblico. ¿Sí? Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow. ¿Qué está haciendo el diablo? El diablo está demostrando que también sabe Biblia, pero el diablo parecía, iba a decir algo que mejor no me vayan a editar. ¿Sí? El diablo parecía de alguna secta porque le quita cosas importantes al versículo para que diga lo que él quiere. Y entonces avienta el versículo, le dice a Jesús una verdad. Y entonces Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se puso de moda en el tiempo del COVID los cristianos que decían: a mí no me va a dar COVID por mi fe, por mi fe? Yo dije: wow, ni Jesús se atrevió a decirle al diablo eso. Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ni Jesús, ¿te das cuenta? ¿Verdad que Jesús pudo haber dicho: soy el unigénito? Jesús se pudo haber parado ahí en la orilla y como volador de Papantla inalámbrico. ¿Sí o no? Sí. Lo pudo haber hecho, claro que sí. Claro que sí, pero Jesús estaría violando uno de los 10 mandamientos. Sí, Dios dijo que me va a proteger y no por eso tengo que andar buscando las plagas. No tengo que hacer eso. ¿Cómo me duele un amigo pastor que murió? Cuando cerramos aquí, ¿sí?, me mandó mensajes, me dijo: siervo, ¿dónde está la fe? No, pues la fe está intacta. Nosotros seguimos con la iglesia abierta. Nunca pensé, me dijo, nunca pensé que tuvieras tanto miedo. Y me dijo cosas.
Y yo la verdad pues soporté, porque ¿qué podía hacer? A los 15 días, él me manda un mensaje y me dice: me contagié. Wow, me dolió mucho. Me dolió mucho. Me dolió. Porque la fe no es para presumir. Jesús no lo hizo. Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No, no lo hagas, amado. No lo hagas en el nombre de la fe. No lo hagas así. No lo hagas. Porque puede resultar muy peligroso. Cuando Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios, Jesús no se estaba aventando del pináculo del templo. Jesús lo cita mientras lo obedece. Ese es el verdadero secreto. Conozco muchos merolicos de versículos que han caído. No, se cita y se obedece. Y el diablo vino por el tercer round. Otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la tentación máxima. La tentación máxima. ¿Y por qué es la máxima? ¿A qué venía Jesús? Venía por todos los reinos. Jesús vino por toda la humanidad. El diablo le está diciendo: mira, Jesús, por lo que tú vienes, si tú te postras y me adoras, yo te lo doy. Yo te lo doy. Fíjate, Jesús hubiese evitado la cruz. Jesús hubiese evitado 3 años de ministerio en donde varias veces lo quisieron matar. Jesús hubiese evitado sentirse mal en Getsemaní. Jesús hubiese evitado esos juicios. Jesús, lo único que tenía que hacer era postrarse y adorar al diablo, y le entregaban todo por lo que vino. ¿Verdad que sí es la tentación máxima? Jesús, hazlo y te entrego por lo que tú viniste. Y esto tenemos que saber en Dios. Lo importante no es solo el resultado, sino el proceso por el cual Dios dictó que tenía que ser. Los reinos se tenían que conquistar a través de la muerte y resurrección de Jesús, no a través de la adoración al diablo. Ojos, si Dios te ha dicho: yo te voy a prosperar, tienes prohibido tocar un peso del diablo. ¿Sí o no? Si Dios dijo, esa es la manera de Dios. No hay otra manera. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puedo yo obtener el propósito de Dios que Dios ha dado a mi vida a través del pecado. No puedo. Amado, si alguien te dice: es que ya soy pastor, pero traicioné a mi pastor, no puede ser pastor. Lo ungió el diablo, pero Dios no. Porque estaría violando, estaría llegando al propósito. Tal vez Dios sí lo llamó, pero el proceso se lo brincó. Lo violó. ¿Me explico? Si Dios te dice de una forma, es así. Es así. Ahora, este pasaje es poderoso, porque no solo se trata de citar la Biblia, sino de obedecerla. Memorizo Biblia para vivir. Memorizo Biblia, es la resistencia. La resistencia. Solo imagínate. Dice uno de los 10 mandamientos que no debemos desear no solo la mujer, sino las cosas del prójimo, ¿verdad? Y entonces
yo empiezo a desear el coche de alguien, ¿no? Ay, es que su coche, ay, es que su coche, ay, es que su coche. Y entonces un día tengo la tentación, alguien me dice, pastor, imagínate que un profeta chafa me dice, yo le puedo decir a tal persona que te dé su coche, que dice el Señor. ¿Te imaginas? Conozco casos, ¿eh? Un día un amigo llegó en un BMW. Dije, wow, ¿y ese coche? Me dijo, me lo dio un hermano. ¿Cómo que te dio ese coche? ¿Un BMW? Sí. ¿Y cómo fue? El profeta fulano fue, le quitó las llaves y le dijo, este coche es del pastor, y se lo dio en la reunión. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo me toma y le digo, ese coche no es tuyo. En el nombre de Jesús lo que han hecho es una burla. Se enojó conmigo, me dejó de hablar. A la semana más o menos agarra un bache, truena una llanta. La llanta costaba 30,000 pesos. Lo vi como al mes. Le digo, ¿por qué traes esa llanta de refacción? Es que se ponchó la llanta y no tengo dinero para comprarlo. Le digo, esa es la señal de que ese coche no es para ti. Después el Señor en sueños le dijo, tienes que regresar, ese coche no es tuyo. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Amados, debemos resistir y citar palabra mientras la obedecemos. Esa es la verdadera resistencia al diablo. Estas 3 tentaciones que nos muestra el libro de Mateo son 3 áreas en donde todos somos tentados. Número 1, deseos físicos. ¿Cuántas cosas deseamos y que decimos, es que lo necesito? Es que lo necesito. Hay muchas cosas, ¿verdad que comer es pecado? No, pero él estaba ayunando. ¿Eh? Pero ¿cuántos deseos físicos tenemos? Y deseamos cosas que no son pecado, pero la forma de obtenerlo puede ser pecaminosa. Segundo tipo de tentación, de posesiones y poder. Cosas que queremos, posesiones y poder. Queremos tener el poder, queremos hacer cosas importantes en esta vida. ¿Sí? Y queremos esas posesiones. Y Satanás le dijo, mira, arrójate, muestra tu poder, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Yo he escuchado mucha gente en todo el tiempo que llevamos como pastores que dice, no, es que yo soy hijo de Dios y por lo tanto merezco lo mejor. Dice, ay, no lo provoques. No lo provoques. Es que soy hija del rey, me han dicho. Digo, órale, sí, pero eres la plebeya. Es que soy la hija del rey, merezco lo mejor. No funciona así. El rey decide cómo cada uno de nosotros debe andar. Es el rey el que decide. Satanás le dijo, mira, arrójate, mira, hazlo. Un error que cometen muchos cristianos es cuando alguien se enferma, puede ser ellos o alguien en su casa, dejan de darle su medicamento, tomar su medicamento y dicen, es que en fe, pastor, en fe. No lo hagas. No lo hagas. Un amigo, pastor, actuó en fe, dejó de tomar su medicamento y un día se suicidó. Famosísimo. Ese hombre llenaba congresos en Estados Unidos y en México. Ese hombre era increíble. Sacó de la depresión a miles de jóvenes. Dios lo usaba. Se suicidó. Cuando movieron los muebles de su recámara, encuentran las pastillas detrás de un mueble. Le hacía creer a su esposa que se la había tomado.
Fe. Eso no se hace. No se hace. Eso es tentar a Dios. No se hace, amados. Háganse pruebas de laboratorio o algo donde diga, no, es que usted ya está sano, no necesita tomar medicamento y el médico ya lo dijo. Órale, ya está. Dios lo hizo, a dar testimonio. Pero no con esas frases, en fe. Es que en fe. Peligroso, amados. Muy peligroso. Tercera tentación, la del orgullo. La del orgullo, no querer pasar por los procesos. Nunca cortes un proceso, nunca. Presenta defensa, resiste al diablo, lucha. El diablo te puede ofrecer lo que tú estás buscando. Si tú estás enojándote con Dios porque te falta dinero, el diablo tiene mucho. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero yo un día me preguntaba, ¿quién es el dueño del papel moneda? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño de las tarjetas de crédito? ¿Quién es el dueño de los cheques? Porque de ellos no habla la Biblia. Pero si tú andas detrás de algo y estás tan afanado, el diablo te lo puede dar. Jóvenes, hombres y mujeres, ay, es que ya me quiero casar. Ándale, bríncate el proceso y te mandan a Jezabel. Jezabel para los hombres. Y a Belcebú para las chicas, ¿no? Naval, amado, el deseo de Dios es que tú y yo no estemos cayendo. ¿Qué se debe hacer si estás pasando un tiempo difícil? Tienes que tomar este libro para buscar la solución acá y dejar que esa palabra tú la pongas en práctica. ¿Me puedes poner, Ani, por favor, Josué 1, versículo 8, por favor? Si me lo puedes poner en NTV. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dice, pero fíjate, aquí primero tienes que estudiar. Paso 1, estudia. Paso 2, medita. Paso 3, asegúrate de obedecer lo que meditaste. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a prosperar. Simple. Si no sucede esto, el diablo nos arrastra. El diablo nos hace pedazos. No se trata de como Merolico citar. Jesús cuando le ofrecieron las piedras, Jesús citó obedeciendo, no las convirtió en pan. Cuando a Jesús lo tentó el diablo, siempre le respondió con palabra, pero presentando defensa. No una espada quieta, no una espada quieta, una espada que se mueve, una espada que tiene acción. Porque dice Efesios 6:17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tomar es que la haces tuya, la vives. Entonces el diablo tendrá que irse. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero también dice Mateo 4, versículo 11, que el diablo entonces le dejó
Y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú resistes la prueba, porque acabamos de leer que si tú resistes la tentación y la prueba con paciencia, o sea que va a pasar un tiempo, cuando tú lo haces así, dice que Dios te va a bendecir. Siempre, cuando el diablo sale por la puerta trasera, las cosas de Dios llegan por la puerta de enfrente. La bendición de Dios toca, la bendición de Dios llega. Tal vez de la batalla quedas completamente cansado, porque imagínate Jesús después de 40 días de ayunar, con hambre, cansado, a tal punto que vinieron los ángeles y le servían. Y le servían. La bendición de Dios viene para los vencedores. Ponte de pie, por favor. No minimices nunca la tentación. No minimices. La tentación es el lugar donde se presenta la batalla. La tentación es el lugar donde Dios puso la salida. No mientras se consuma el pecado. No es ahí. No es ahí. Cuando el pecado se consuma, la causa del pecado es muerte. ¿Recuerdas aquel tiempo que dice la Escritura que se desató el pecado en el pueblo de Israel? Y estaban pretendiendo ya arreglarlo, pero hay un tipo que mientras todos están hablando de arreglar las cosas, hay un tipo que está teniendo relaciones con una mujer en su tienda y de repente agarra uno la espada y va a donde está y los traspasa a los dos con la espada. ¿Has leído esa historia? Finés, finísimo el finés. Porque mientras se consuma el pecado, está la muerte. En la tentación se presenta la resistencia. En la tentación está una salida que puede doler, que puede ser vergonzosa, que puede traer tristeza, pero no trae muerte. La consumación del pecado traerá consecuencias. Amado, amada, no sé cómo estés esta noche, pero estás pasando un tiempo difícil. Recurre a la palabra. La palabra. No hay nada más, es la palabra. La palabra. No se puede ser cristiano sin palabra. No se puede. ¿Qué es la palabra? ¿Me puedes poner, Ani, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, por favor? Juan 1:1. Dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿A quién se refiere? ¿Me lo pones en NTV? En el principio era el verbo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús. Pero está de moda llevar un cristianismo sin palabra. Y un cristianismo sin palabra es un cristianismo sin Jesús. No existe el cristianismo sin Jesús. ¿Sabes? Cristianismo sin palabra, ¿sabes qué es? Catolicismo. ¿Sí o no?
El cristianismo tiene una diferencia con todas las expresiones de fe, y es el compromiso de Dios con los hombres a través de su palabra. Su palabra, la que te da la victoria, es su palabra, el único mecanismo de defensa contra el diablo. Su palabra, lo único que te va a ayudar a no caer. Su palabra, la que te da la victoria en medio de los procesos. Los procesos son buenos, porque los procesos simplemente van a sacar lo peor de nosotros. Nuestra fe es probada como se prueba el oro y la plata. El oro y la plata no son como los conocemos en las cadenas, anillos. Tú llevas tus joyas y todas esas que presumes las llevas a fundir. Vas a descubrir que la mitad tiene valor y la otra mitad es basura. Porque el oro no es duro, el oro es suave. Y cuando lo funden, cuando está al calor del fuego, las impurezas y otros metales se empiezan a separar del oro. Se empiezan a separar. Es la única forma de separar el oro de otras cosas. Todo eso que traemos nosotros en nuestro corazón y que vamos atesorando por todo lo que recibimos a través de las ventanas de nuestra alma, todos esos chistes obscenos, todas esas pláticas, esos chismes, todo eso, esos olores que nos gustan, todas esas películas, todas esas series, todo eso que hacemos, todo eso va entrando, y entonces cuando viene el momento de la prueba, a mayor suciedad, mayor fuego, porque Dios quiere que quede tu fe pura, pura. Por eso lo mejor que puedes hacer desde hoy es cuidar las ventanas de tu alma. No estoy satanizando todo, pero sí que lo cuides. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? Ya le dije a mi hija, si supieras lo que piensan los hombres con el olor del perfume de una mujer, supieras. Lo que escuchas, las malas conversaciones corrompen el carácter, dice la Escritura. Lo que tocas, a veces el solo tocar a otra persona, puede haber una transferencia de demonios. Cierra tus ojos un momento, amado. No sé si tenías mecanismos de defensa ante la tentación o no. Pero pídele con tus palabras, pídele al Espíritu Santo, revélame la enseñanza de hoy. Inspírame para hacer lo correcto, inspírame para presentar defensa, inspírame para luchar. Espíritu Santo, ayúdame. Pon en mi corazón hambre por tu palabra. Que pueda tomar el modelo que hoy aprendí en Josué 1, versículo 8, en donde tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que asegurarme de obedecer. Entonces tendré la bendición de prosperar. Espíritu Santo, habla hoy a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que esta noche están pasando por alguna tentación. Cualquier tipo de tentación, Señor. La
tentación del suicidio, la tentación del enojo, la tentación de aventar toda nuestra vida por la borda, la tentación de ofender a los demás, la tentación de mentir, la tentación sexual, la tentación, Señor, de arruinar la vida de los seres que queremos, la tentación, Señor, de hacer nuestra propia voluntad, la tentación de quebrantar tu palabra, la tentación, Señor, de mostrar el poder que tú nos has dado, la tentación, Dios, de figurar, la tentación de tener mucho dinero, la tentación de obtener cosas. Padre, te pido, abras nuestros oídos para que día tras día, Señor, siempre nos des una porción bíblica para estudiar, meditar y obedecer. Sí, Señor. Sí, Padre. Ayúdanos a los que estamos aquí, a los que están en Facebook. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos. La tentación es peligrosa, es un peligro espiritual. Por eso Jesús, cuando oró el Padre Nuestro, habló sobre la tentación. Padre, que no caigamos presos en medio de la tentación y se consume el pecado. No te queremos fallar, Dios. Danos sagacidad, danos sabiduría, Dios, para siempre darnos cuenta que tú has puesto una salida ahí, porque es una promesa tuya. Siempre hay una salida. Danos el valor para siempre tomar la salida. Danos el valor. Danos el valor de huir cuando sea necesario. Danos el valor de reprender cuando sea necesario. Danos el valor de callarnos cuando sea necesario. Danos el valor de pedir perdón cuando sea necesario. Danos el valor, Señor. Danos el valor delante de la gente. Danos el valor de deshacernos del orgullo. Danos el valor. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque sé que tu Espíritu ha hablado, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque no caeremos. No caeremos, Padre, pero tampoco exhibiremos la fe. Solo mostraremos las obras que tú has preparado en Cristo para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Gracias por la vida de todos los que están aquí. Gracias por la vida de los que están escuchando esta oración, Señor. En el nombre de Jesús, que en esta noche, Dios, nos encomendamos a tus manos. Síguenos guardando, Padre, síguenos guardando. Guárdanos, Señor. Guárdanos de cualquier problema. Guárdanos de contratiempos, robos, secuestros, extorsiones. Guárdanos de enfermedades. Guárdanos de contagios. Guárdanos, Señor, de extorsiones. Guárdanos de lesiones. Guárdanos, Dios. Guárdanos, Padre. Protégenos, mi Dios. Y que el fin de semana tengamos, Dios, unas reuniones gloriosas en tu mano, Señor. Y que tú obres en nuestras vidas, Dios. Oro, Padre, para que tú hagas cosas extraordinarias. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.